Devocional 3 de agosto, Romanos 11, 14, 15. Tengo. El pueblo de Israel se desvía del buen camino, en Deuteronomio hacia los ídolos, en Isaías hacia sus pensamientos. Recordemos que Israel tuvo ambas bendiciones, la espiritual y la intelectual. Se jacta de ello y cae en un error. El Padre ha usado la negativa de Israel de recibir a Jesús como el Mesías del Padre para reconciliar al mundo entero consigo mismo y traer riquezas espirituales jamás contadas para los gentiles. Por la transgresión de los judíos vino la reconciliación a los gentiles. Su fracaso fue nuestra riqueza, pero su admisión futura será gloriosa. Los gentiles debemos utilizar nuestros privilegios para motivar a los israelitas a creer, no para jactarnos contra ellos. El pueblo que ignora su historia está condenado a cometer los mismos errores de sus ancestros vez tras vez. Pablo quería que la iglesia no ignorara este misterio para que no repitiera los errores garrafales del pueblo escogido. No podemos jactarnos, no podemos ser arrogantes al ser hoy partícipes del pueblo santo, al seguir hoy al Señor, a diferencia de los que aún siguen endurecidos. Debemos entender que el Padre no ha desechado a los suyos, y tanto de la nación de Israel como de todas las naciones. Si la oposición de Israel al plan del Padre resultó en reconciliación y en riquezas espirituales jamás contadas para los gentiles, la aceptación de Israel de Jesús resultará en un bien mayor para todo el mundo. ¿No es la arrogancia petulante lo que caracteriza a nuestros influencers evangelistas modernos? ¿Por qué en lugar de pavonearse en las redes no enseñan estos misterios a las congregaciones? ¿Por qué están tan ciegos que no pueden ver más allá de lo que les incrustaron cerebralmente en los seminarios teológicos? En Isaac te será llamada descendencia. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Queriendo traer al arrepentimiento, Pablo lleva el Evangelio a los gentiles para que ellos, viendo la gracia y favor del Padre derramado sobre ellos, puedan ser conmovidos por el Espíritu Santo y traídos a la salvación. Es maravilloso propósito del Padre. Hace que los judíos que ya fueron escogidos debido a la salvación de los gentiles sean celosos y les lleve a la salvación, reconociendo a Cristo como suficiente y único Salvador. A lo que Pablo teme tanto es a la arrogancia altanera y jactaciosa en que cayeron sus hermanos de sangre judía. Él sabe que si bien la iglesia gentil es la portadora del poder más grande del universo, él no se cansa de advertírnoslo, porque casi sabía que cometeríamos el mismo error, la jactancia. El propósito eterno del Padre nunca contempló la salvación de cada judío étnico. Por lo tanto, la incredulidad de ellos no puede ser citado como evidencia en contra de la veracidad e inmutabilidad de la palabra de Dios. Cuando Israel le diga a Jesús bendito el que viene en el nombre del Señor, significa nada menos que vida de entre los muertos. Esta era de sufrimientos terminará y comenzará el reino de la resurrección y de los benditos de Jesús. Israel tiene un glorioso futuro por delante. La nación será admitida. Su exclusión será solo temporal, pero vendrá el día en que el Padre los recibirá y ellos los recibirán a Él. Durante la edad presente, durante la exclusión de Israel, el mundo está siendo reconciliado. El Padre tiene su remanente. Aunque muchos han tropezado, el Padre ha usado ello para traernos salvación y restaurar a los suyos y enriquecer a toda su iglesia en todos los tiempos. En la sabiduría del Padre, Él usa la desobediencia de unos y de otros para traer salvación a unos y a otros. Y es a través de ese proceso que ha de llevarse a cabo la plena restauración de Israel. Durante la edad futura, durante la admisión de Israel, el mundo disfrutará de lo que podría describirse como una resurrección. Será como un mundo totalmente nuevo. El establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra traerá un cambio radical y extenso en cada departamento de la actividad humana. Es tan amplio que Isaías habla de ello como una nueva tierra. En lugar de mostrar al pueblo antiguo de Dios lo atractivo de la vida cristiana, los cristianos han tratado a los judíos con odio, persecución, prejuicios, malicia y toda falta de caridad. La redención final de la humanidad gira en torno a la relación de Israel hacia y la aceptación de Jesús. Por lo tanto, la restauración significa la bendición eterna del mundo entero. Algunos de los resultados serán todas las guerras serán abolidas, habrá un gobierno perfecto, desaparecerán las enfermedades y deformaciones físicas, habrá un cambio en la naturaleza de los animales. Ni los judíos ni los gentiles tienen razón alguna para gloriarse porque tanto los unos como los otros son usados por el Padre para la salvación de unos y otros, y tanto unos como otros pueden recibir las consecuencias de su incredulidad, como la parábola del hijo pródigo. Por lo tanto, Pablo habla a los gentiles que esto debe ser de gozo para nosotros, ver a un judío volver a Cristo o ver a un impío arrepentirse. Es ver florecer la vida entre los muertos, espiritualmente hablando.
La futura restauración de Israel y la situación presente de los gentiles, si la parte de la masa ofrecida como primicia es santa, entonces toda la masa es santa. Lo primero del amasijo dado al Señor significaba la consagración de todo el amasijo. Tenemos un gran privilegio. El Padre quiso salvarnos y nos escogió para dedicar nuestra vida a Él. Oremos al Padre que tenga misericordia de nosotros y nos permita comprender este gran privilegio y actuar en consecuencia, de manera que lo que hace la diferencia es la fe. Fue por falta de fe que muchos judíos fueron desechados, y es por la fe que los gentiles son injertados. Todo el amasijo es tan santo como lo son las primicias de la masa. Así también las ramas tienen que ser santas como lo son las raíces. Una raíz santa tendrá ramas santas. Los padres eran santos porque fueron escogidos por el Padre. Ellos fueron separados y escogidos por el Padre con un propósito especial. De ellos provendría la nación especial y santa del Padre. El bien supremo de los gentiles está ligado a la relación de Israel con Jesús. Por su propio bien, los gentiles cristianos deberían esforzarse para ayudar al pueblo judío a encontrar a Jesús. Hay una obra extraordinaria, y es que el pecado se hace manifiesto de una manera mayor en la vida de aquel que ha de ser transformado para mostrar la gloria del Padre. La Biblia habla claramente de la apostasía, de personas que dicen ser cristianas pero después se apartan del Señor. La Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Consecuentemente, la mayor prioridad evangelística de los gentiles debería ser hacer que Israel se sienta celoso, de tal manera que los judíos sean atraídos a la fe en Jesús. Uno de los aspectos que debemos revisar es el concepto que tenemos de nosotros mismos. El que verdaderamente cree sabe que no tiene nada de qué gloriarse. Si te estás gloriando en tu salvación y mirando a los demás por encima del hombro como si tuvieras algún mérito en ella, cuidado, ese es un síntoma peligroso. Mientras más crezca y cumpla su propósito la rama gentil de la iglesia, especialmente aquella parte de hacer sentir celos a Israel por la relación de los gentiles con el Dios de Israel, será mejor para Israel. El destino de Israel y el de los gentiles están unidos inextricablemente en el eterno plan del Padre. Lo que pasa a uno afecta profundamente al otro. Ante esto evalúa hoy, ¿tengo? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos exhortas, Padre amado. Una vez y otra vez, Señor, nos presenta los privilegios que tenemos como iglesia, Padre misericordioso, pero también como hijos de Dios. Por eso, Padre bondadoso, uno de los privilegios que tenemos por ser sus hijos es la humildad. Papito Dios, por eso hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que no se nos suba, Señor Padre bondadoso, esa jactancia y ese gloriarse a nosotros mismos, Señor Padre misericordioso, que jamás te robemos tu gloria, Señor Padre misericordioso, sino que tengamos siempre esa humildad, Señor, de reconocer, Padre misericordioso, todo el trabajo de tu Hijo, todo el trabajo que tú has hecho, todo el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en cada uno de nosotros. Papito Dios, hoy te pido, Señor, por cada corazón, Señor, por cada entendimiento entenebrecido, Padre misericordioso, para que vean, Señor Padre Santo, la realidad de todo lo que está sucediendo a su alrededor, Padre misericordioso. Hoy te pido, Señor, que sea abierto ese corazón, que sea abierto esos oídos y esos ojos espirituales, Padre misericordioso, para poder ver y entender, Señor, el caminar del mundo, Padre misericordioso, y para que nosotros marquemos la diferencia, Señor, en humildad, Señor, Padre misericordioso, en nuestro caminar, Padre amado. Papito Dios, nunca habíamos vivido, Señor Padre misericordioso, tantas situaciones, Señor Padre amado, y espiritualmente ser tan ciegos, Padre misericordioso. Papito Dios, tú has hablado, Señor, de ese enfriamiento de corazón, Señor, que el amor de muchos se enfriará, Padre misericordioso, pero hoy te pido, Señor, que podamos ser avivados, Señor Padre misericordioso, que seamos realmente ese remanente, Padre Santo, tuyo, Padre misericordioso, hoy aquí, Señor, en nuestro caminar. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy. ¿Tengo? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si tienen. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá. Ve a nuestro Twitter, @BernalPastor. O ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.